Tenemos un quinto motivo de oración. El primero fue que Dios guarde a la iglesia, que le dé discernimiento de los tiempos, que ella sea luz del mundo. En segundo lugar, que Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos, que los que están ordenados para vida eterna sean guardados en Venezuela y sean salvos. En tercer lugar, que Dios reprenda todo espíritu de confusión y de sedición y de conspiración, que se levanta y que conspira detrás de lo que podemos ver, detrás de una oposición, detrás de un gobierno, hay una conspiración, hay poderes mundiales conspirando, dañando. Oremos que el Señor reprenda los que están detrás de esos poderes humanos, que son las obras malignas del enemigo. En cuarto lugar, que Dios envíe su ángel y libre a aquellos que están protestando legítimamente y que lo hacen de forma legal, porque hay carestía, porque hay escasez, porque hay inflación, porque hay inseguridad. Es lícito protestar, que proteste, que toque en cacerola, si es cristiano o no es cristiano. Por ejemplo, un cristiano, dejarse llevar y apasionar por eso, pues no le sería tan conveniente, porque es nocivo para su espiritualidad, para su comunión con el Señor, ¿ve? Tal vez le va a traer carnalidad. Ahí podría caber el versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Más, puede hacerlo, ¿ve? Lo que no puede hacer es lo que hacen muchas personas, de ponerse a quemar caucho, de trancar las calles, de tirar tiros al aire, de tirar bombas, de inclusive utilizar armamento, de resistirse a la autoridad, porque la palabra de Dios dice que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea juicio contra ellos. Ahora, hay un quinto motivo muy importante, y es que la autoridad establecida sea impedida de cometer excesos, sea impedida de cometer excesos, pero que someta a los malos. Sí, en algún momento, habiendo sido encarcelado, Pablo, dice la palabra que aquellas autoridades de forma abusiva, lo voy a leer en el capítulo 22, versículo 25 de Hechos, dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión romano que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? La autoridad muchas veces abusa, y Pablo siendo un cristiano, y Pablo siendo un ministro, por cierto, perseguido, y cuando lo iban a azotar, cuando la autoridad iba a abusar de su derecho civil, de su derecho humano inclusive, él dijo, ¿os es a ustedes lícito azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado, que no ha sido llevado debidamente a un juicio, a un debido proceso? La autoridad, cuando escuchó aquello, se retrajo. Inclusive tuvieron temor, y más adelante sale que quisieron escarcelarlo de manera encubierta, ¿ve? Pero él les dijo no, sino que ellos mismos vengan a sacarme, porque ellos me azotaron sin tener una sentencia firme. Entonces tenemos que orar que la autoridad sea impedida de cometer excesos en las manifestaciones y en las cosas que han sucedido en Venezuela, en las calles. ¿Han habido? Por supuesto que los ha habido. La autoridad se ha excedido en muchos momentos, ha maltratado, ha perseguido, ha disparado. Hay gente que ha muerto por el exceso de la autoridad. De hecho, el gobierno dice tener encarcelados a funcionarios que se excedieron. Entonces necesitamos nosotros orar que la autoridad establecida no cometa excesos, no se abuse de su autoridad, ¿ve? Pero que a la vez también someta a los malos. Porque la Escritura también dice que el que resiste a la autoridad resiste
a lo establecido por Dios y acarrea juicio sobre sí mismo, porque la autoridad está puesta no para someter a los buenos, sino a los malos. Y dice más el apóstol: ¿quieres pues no temer la autoridad? No hagas lo malo, porque si haces lo malo, no en vano lleva la espada. Un funcionario lleva un armamento, lleva una bomba, lleva una lacrimógena, lleva unos perdigones para someter a los malos, para los que hacen la maldad. Entonces, la autoridad, aunque no debe abusar ni cometer exceso, de alguna manera tiene que someter a aquellas personas que están dañando, porque si hay alguien en una cola, como ha pasado también en Venezuela, alguien que necesita una atención, alguien que va a un hospital a parir, a dar a luz, o lleva un infarto, o lleva una situación, entonces hay personas que decidieron cerrar la calle, entonces esa persona no puede llegar al hospital, al centro asistencial, esa persona está haciendo lo malo. Por eso es que se impide, por eso es que las leyes no permiten que las personas protesten de esa manera. Es ilegal hacerlo, y los que lo hacen de manera ilegal, entre los cuales nunca deben estar los cristianos, acarrean juicio contra sí, porque no en vano lleva la autoridad la espada, o sea, su armamento. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Que no se cometan excesos, que el Señor libre a los funcionarios, que los someta, y que aquella persona o aquel funcionario que cometa un exceso, pues que sea enjuiciado, que sea encarcelado, para que no cometan excesos. No pueden haber excesos. Las manifestaciones que son pacíficas hay que respetarlas. Venezuela es un país democrático, las personas pueden protestar, deben hacerlo pacíficamente, y la autoridad no puede y no debe cometer exceso. Entonces vamos a orar en ese sentido, y vamos a hacer uso del derecho, porque Pablo hizo uso del derecho y por eso confrontó a la autoridad y le dijo: ¿os es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano sin haber sido éste condenado? No le es lícito a la autoridad dañar, no le es lícito a la autoridad atacar, ni tampoco castigar ni azotar a aquel que está protestando lícitamente. No debe cometer excesos. Entonces oremos que eso no ocurra. Oremos a nuestro Dios. Padre, Dios nuestro Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, porque tú eres nuestro Señor. Mira, Padre, tú estableciste la autoridad, tú les has dado a ellos la orden, y vienen de parte tuya para someter al que hace mal, al que roba, al que tranca, al que quema, al que viola la propiedad, al que impide al otro ejercer su derecho al libre tránsito, a la educación, a la alimentación, a aquellas personas que siembran el caos, que siembran el mal. La autoridad está en el deber de someterla. Padre, pero mira a estas otras personas que lo hacen legalmente, cuídalas y impide, Señor, que la autoridad establecida por ti cometa ningún tipo de exceso, Señor. Padre, dales aplomo a esos funcionarios, a esos policías, a esos guardias nacionales, Padre, que están bajo presión, allí parados en un tumulto, dales el control. Mira, Dios mío, a sus comandantes, a sus jefes, Señor, dales el control, dales el mando, para que no haya exceso en la autoridad, para que no se reprima de manera desmedida, para que no se haga un uso desproporcionado de la fuerza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, todos esos espíritus de muerte, somételos, desbarátalos, Señor, échalos fuera, Padre, y establece la paz, y establece el orden y la seguridad en tu país, Venezuela, Padre. En el nombre de Jesús, amén.